Busquen primero el reino de Dios. El Señor es mi pastor. En sueños hablaré con Él. La verdad os hará libres. Derramaré mi espíritu sobre toda. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Bonito día, bendecido día a todos los que me están escuchando el día de hoy. Romanos 8 me parece uno de los momentos de la Biblia más importantes para entender el juego y la responsabilidad que tenemos los cristianos para con Dios. Y a algunos no les va a gustar lo que van a escuchar el día de hoy. Este es un capítulo para valientes, es la verdad, pero yo también estuve en este proceso de aceptación de lo que es realmente vivir en Cristo y lo importante que es y lo gratificante que es vivir en Cristo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros todavía estamos viviendo desde la carne, estamos enredados en un patrón que ha tejido el demonio, el mal, en este mundo, para que no podamos salir de ahí. Está perfectamente planeado y tiene de alguna manera una geometría perfecta para que sigas enredándote una y otra vez ahí. Por ahí seguramente has escuchado que hay muchas personas que hablan de la geometría sagrada, de la numerología, incluso de la astrología. Todo eso te puedo decir que es completamente real, pero es real para el mundo del demonio. Es real para las personas que siguen viviendo bajo los designios de la oscuridad, pero no es real para los que hemos decidido vivir en Cristo Jesús y hemos logrado salir de ese patrón que el demonio ha planeado con mucha perfección y muchísimos años, ¿no? Que es el famoso sistema que está diseñado perfectamente bien, cuidado, para que nosotros permanezcamos ahí muchísimos años. Entonces, bendecido seas tú si ya lograste salir del sistema, pero cuando sales del sistema y dices ya gané, es justo cuando el demonio te mete el pie otra vez. Entonces, en realidad, nunca hay que tener esta mentalidad de que ya ganamos, porque siempre va a haber una oposición y de alguna manera el demonio nos va a buscar enredar de una y otra manera. ¿Por qué se dice que toda esta práctica de numerología, geometría, astrología no es de Dios? Porque en el reino de los cielos todo es tan cambiante que no hay un patrón como tal que seguir. Todos estos números que hablan de los ángeles, por ejemplo, cuando hay algo establecido, a fin de cuentas es una forma de control que tiene el demonio para poder manipularte. Es que está a la mano del sistema, a la mano del mal, para poder ser utilizado a su favor. Por eso es tan importante no seguir ninguna de estas prácticas. No es porque seamos unas personas aguadas los cristianos y simplemente digamos que no a todo. Es porque de verdad algunos, como yo, hemos estado metidos y enrolados en todos estos temas durante mucho tiempo y pasamos ahí muchos años tratando de salir de un juego que se veía imposible salir, y solamente, por supuesto, Jesús nos ha sacado de ese lugar. Entonces, no es porque seamos malhumorados ni todo el tiempo queramos decirle que no a todo lo demás. Simplemente, claro que creemos en todo eso, de que creemos que exista, que sea real, que incluso funcione para una ayuda temporal, lo puede ser, pero a fin de cuentas termina siendo una trampa que te vuelve a regresar al mismo lugar una y otra vez, a sentir esta necesidad de volver a buscar ayuda una y otra vez, y se vuelve pues algo adictivo, ¿no? Y este mundo del que hablo, el mundo de la oscuridad, al ser un sistema de patrones, de karmas, por supuesto, que empieza a ser algo medible, algo contable, algo que tiene una estructura perfecta que se puede incluso predecir. Por eso hay tanta adivinación y hay un juego completo en el que es muy fácil caer, y de hecho muchos pasamos mucho tiempo creyendo que ya habíamos logrado burlar la famosa Matrix, y en realidad seguíamos siendo parte del sistema, simplemente haciéndonos o poniéndonos el nombre de guías espirituales o algunos gurús, y ya saben, este ambiente del mundo espiritual. Pero entonces, ¿cómo salimos de ese sistema? Pues viviendo en Cristo.
buscando llegar al reino de los cielos. Y para vivir en Cristo, por supuesto que se necesita una disciplina, una exigencia un poco mayor, dejar de evadir estas responsabilidades que Dios nos ha dado como cristianos, que a fin de cuentas es seguir sus mandatos, los mandamientos, el arrepentimiento, obviamente evitar a toda costa los pecados, buscar las virtudes del Espíritu Santo, acercarnos, por supuesto, los que ya hemos recibido un llamado pues al discipulado y poco a poco ir avanzando, pero siempre siguiendo las reglas o mandamientos que nos da Dios, que ahí es donde muchos nos topamos y decimos, híjole, esto ya no me gustó, porque ¿cómo que tengo que perdonar al que me puso el cuerno? ¿Cómo que tengo que dejar de tener sexo? ¿Cómo que tengo que pedirle perdón al que me robó? ¿Cómo que me voy a poner a orar por el que me lastimó? ¿Cómo que hacer ayuno? ¿Cómo que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Cómo que arrepentirme? No, el arrepentimiento es para los débiles. Conforme uno va entrenando su vida para vivir desde el Espíritu en lugar desde la carne, por supuesto que al principio se vuelve complicado el aprender a decir que no, el aprender a alejarte de ciertas situaciones, personas, eventos en los que sabes que vas a estar llena de tentaciones, pero empezar a ejercitar este discernimiento, empezar a actuar desde el Espíritu, te va a llevar a un lugar en el que en algún punto vas a dejar de necesitar eso que el cuerpo te exige desde la supervivencia, desde una necesidad básica. Seguramente has escuchado por todos lados que dicen, es que aprende a escuchar a tu cuerpo. Yo te diría, aprende a escuchar a tu espíritu, porque el cuerpo siempre te va a pedir justo lo que la carne quiere. Si estás cerca de un hombre que te gusta, pues te va a pedir que te la avientes, lo beses o hasta más, ¿no? Si estás cerca de algo, un postre delicioso, pues va a querer que te lo comas. Si te acercas a una fiesta, pues seguramente te va a pedir que te eches tus tragos y te emborraches. Pero si empiezas a escuchar a tu espíritu, si empiezas a entrenar a tu alma para que le haga caso al espíritu en lugar de a la carne, poco a poco se va a ir haciendo muchísimo más simple y empiezas a escoger muchísimo mejor tus batallas. Tu vida empieza a cambiar en general y ya ni siquiera es un batallar de todos los días. Por ejemplo, las personas que llevan toda su vida tratando de llevar una dieta para poder o subir de peso o bajar de peso, eso se convierte en algo natural de ti, porque ya no le estás haciendo caso al cuerpo sino al espíritu y ya vives en salud. Y no te estoy hablando de que vivas teniendo un 90-60-90, no, vives en un cuerpo saludable, que no es lo mismo un cuerpo saludable del que ves en una revista al que realmente es saludable para ti también. Dejar de compararnos, por supuesto que deja de pasar todo esto. Dejar de necesitar vivir en un entorno lleno de apariencias o esta parte que a lo mejor toda tu vida has soñado de querer tener una posición, un trabajo, dinero, familia adinerada o no sé, lo que te haya tocado en tu ambiente ver como algo, como un ejemplo a seguir o como algo que quieres alcanzar, deja de ser lo más importante para ti y se convierte en una necesidad, en un hambre de Cristo, de Dios, de la palabra de Dios y por supuesto más adelante en ayudar y también en compartir ese mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Y por supuesto que cada día te tienes que volver un poco más estricto contigo. A los jóvenes que crecimos en un ambiente a lo mejor en el que no se practicaba como tal los mandamientos de una manera muy estricta, pues crecimos pensando que era normal en una relación, por ejemplo, no sé, tal vez después de los 15, 16, 17, 18 años, era normal tener relaciones sexuales. Y entonces, cuando estás más grande y quieres empezar a llevar tu vida cristiana conforme a la ley, te parece algo imposible. Probablemente es uno de los mandamientos más difíciles de cumplir, porque para muchos ha sido algo no negociable. ¿Cómo que voy a dejar de tener relaciones sexuales? Y mucho menos a una edad, no sé, a lo mejor los que ya tenemos 30 o más. ¿Cómo que voy a empezar un celibato a esta edad? O sea, para mí era algo que yo no me cabía en la cabeza.
Sin embargo, cuando empiezas a acercarte a Dios, a leer, a consumir cada día más la palabra de Dios, a ir a la iglesia, a acercarte a personas que están rodeadas de todo eso, es como si el Espíritu Santo te fuera dando herramientas para llenar todos esos vacíos, porque a fin de cuentas son vacíos que toda tu vida te has encargado de llenar de las cosas físicas, materiales, cosas de la carne, con comida, con alcohol, con salidas, con fiesta, con drogas, con sexo, con carros, con cualquier cosa que haya estado a tu alcance, no sé, apuestas, cualquier debilidad humana que el demonio haya puesto en tu vida, en tu camino, siempre ha sido para llenar vacíos que tenemos. Entonces, en el momento que tú renuncias a todo eso, aunque te cueste al principio es lo más complicado y duele y pesa y te enojas, ¿cómo que Dios me vas a quitar todos estos placeres de la vida? Pero en el momento que el Espíritu Santo empieza a llenar cada uno de esos vacíos, empieza a ser muchísimo más sencillo que tú puedas hacer caso a los mandamientos, y cada día vas a ir cumpliendo uno más y uno más, y conforme vas cumpliendo los mandamientos te vas sintiendo muchísimo más en paz contigo, te vas sintiendo muchísimo más fuerte, incluso para combatir cualquier guerra espiritual, cualquier batalla que venga en la vida, ya sea física, emocional, de todo tipo. Y tus relaciones empiezan a mejorar día con día, relaciones laborales, de familia, de amor. De verdad, las relaciones de pareja sanan profundamente cuando se dan el permiso de cumplir los mandamientos, de entrar en un celibato y, por supuesto, hasta el matrimonio, ¿no? No saben la cantidad de casos que he escuchado de parejas que Dios separa para poder restaurarlos a cada uno. Generalmente, y es muy común en estas generaciones, son parejas que empezaron desde un lugar incorrecto, que empezaron desde una atracción sexual, desde llenar un vacío, o que poco a poco se fueron contaminando y que cayeron en este juego de la carne, a fin de cuentas. Entonces, es bien importante que cuando Dios te pide soltar a tu pareja o darle espacio a tu relación, no tengas miedo, confíes en lo que Dios te está pidiendo y que de la manera más amorosa posible se den el espacio y el tiempo para trabajar en cada uno de ustedes. Y esa es la respuesta a sus oraciones, es Dios trabajando en cada uno de ustedes. Por supuesto que nunca hay una certeza de que la relación vaya a seguir funcionando, y me encantaría decirte sí, todo va a salir perfecto. No lo sabemos, no sabemos ningún plan de Dios. Aquí no existen adivinos, aquí no existen cartas ni oráculos, ni nada que funcione. En el reino de los cielos no es así. Por eso les decía hace rato, el reino de los cielos es constantemente cambiante, es un lugar donde no existe nada físico tangible que podamos medir, que podamos pesar, ¿sí me explico? Entonces, déjale a Dios esa chamba, déjale a Dios, más bien entrégale lo que te pide y ten fe, solo ten fe, ten certeza de que Dios está trabajando y moviendo cada ficha para que tus oraciones puedan ser contestadas de la mejor manera. Y dice un pastor que acabo de ir a ver, los milagros no siempre llegan como quisiéramos que lleguen o en el momento que quisiéramos que lleguen, porque a veces Dios está haciendo un plan muchísimo más grande del que tú te puedas imaginar. A lo mejor tú le has estado pidiendo, Dios, por favor, que esta pareja se quede conmigo y que él sane y que se dé cuenta de lo que está haciendo mal, y por favor, yo sé que es el amor de mi vida, y tal vez él también está pidiendo, porque por favor, Dios, que esa persona sane y que se quede conmigo, que sea el amor de mi vida. Pero tal vez Dios está viendo un panorama muchísimo más grande de lo que quiere con ustedes. Tú te estás imaginando un escenario de este tamaño y Dios ya tiene un escenario enorme para ti. Entonces, déjalo que haga su trabajo de Dios. A veces por querer ayudar en el plan de Dios terminamos empeorándolo, y se los digo porque me ha pasado y de verdad se siente horrible cuando te das cuenta de por qué Dios te estaba pidiendo que te fueras de ahí. Te das cuenta de que tú estabas arruinando las cosas, de que en lugar de acercar a tu pareja a Dios la estabas alejando, la estabas confundiendo, porque tú mismo no tenías el conocimiento tan claro. Pero mira, aunque lo tengas, así seas pastor, así seas guía, así seas alguien súper preparado, si Dios te pide entrégamelo, entrégaselo. Nadie, absolutamente nadie podemos saber los planes de Dios ni qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras relaciones de vida en general. Entonces, déjaselo a Él, entrégale todo lo que te ha pedido con toda la fe y toda la certeza de que Dios te va a dar lo mejor para ti. Y volviendo al versículo de Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Justo esto, viviendo en Cristo, viviendo en el reino de los cielos, no existe condenación, no existe castigo por lo que hemos vivido. En el mundo de Satanás, en el mundo del sistema,
existe existen los famosos karmas, ¿no? Lo que regresa a ti por el daño que has hecho y entonces tienes que pagar y entonces el demonio te mete miedo y hongos en la cabeza que van creciendo. Ya saben que me encanta poner esta analogía de los hongos, como van creciendo silenciosamente y entonces te crees culpable y seguramente se me va a regresar lo que yo hice. En el mundo de Cristo Jesús, Dios te ha perdonado y no existe condenación alguna. Estás libre de karmas, de patrones, de heridas, de traumas. Estás libre de todo eso porque Jesús te da la certeza y la limpieza de que nada de eso te define. Porque en el mundo de Jesús, en el reino de los cielos, se vive en el Espíritu, no en la carne. Y vivir en Cristo te da una visión externa, puedes ver desde fuera todas las decisiones que toma la gente, puedes ver todo como una obra de teatro en la que entiendes por qué las personas reaccionan como reaccionan, por qué toman esas decisiones y ves todo desde una empatía, sabes discernir dónde quedarte, a dónde irte, perdonas sin ningún remordimiento, avanzas porque simplemente ya no decide tu ego, ya no decide tu soberbia, que a fin de cuentas todo viene del miedo, que es como la raíz de la oscuridad y de ahí se van desatando como todos los otros pecados. Entonces ya no vives desde el miedo, vives desde el amor puro. Ya no ves todo como una conspiración, ya ves todo con ojos de amor. ¿Cuántas personas no creemos durante mucho tiempo de nuestra vida? Es que seguro nos hicieron brujería, es que seguro habló de mí, es que seguro me metieron el pie, es que seguro es una mala persona, y todo el tiempo estamos viendo la oscuridad de las personas. Si todo el tiempo te cachas viendo la oscuridad de la gente, si ves a alguien con envidia o crees que te está haciendo el mal de ojo o crees que te está haciendo algo malo, es porque eso es lo que tú tienes en tu corazón. Entonces no estás viviendo en Cristo Jesús. Cuando estás viviendo en Cristo, ves todo lo que está a tu alrededor desde el amor. Si ves una persona triste, enojada, lastimando a alguien más, no pasa por tu cabeza, esa persona es mala, aléjate, seguramente te puede hacer daño. Pasa por tu cabeza, esa persona está lastimada y necesita amor y oración. Es muy diferente cómo ves el mundo en Cristo Jesús. Empiezas a orar incluso por las personas que más daño te hicieron, sin importar lo que te hayan hecho. Amar incondicionalmente. Estar en Cristo Jesús es dejar de decidir desde las emociones y empezar a decidir desde la conciencia y la conexión que tienes con Dios. No es ignorarlas, por supuesto que no, siempre vamos a seguir sintiendo, pero es tener una templanza sobre ellas. Es saber que ya no te definen tus emociones, tus reacciones, te define tu corazón y tu conexión con Jesús. Vivir en Cristo Jesús es tener una conexión directa con Jesucristo. Saber perfectamente hacia dónde te lleva el Espíritu de Dios y obedecerlo sin duda. Vivir en Cristo Jesús no es tarea fácil, lo sé, pero es el mejor regalo, la mayor gracia que Dios te puede dar. Gracias por quedarte en este capítulo, espero que haya tocado algo en tu corazón, espero que haya sido una señal de que tomes esa decisión, ese paso, ese sacrificio, esa exigencia que seguramente te va a llevar a un lugar mejor. Gracias por quedarte, yo soy Elizabeth Martínez, nos vemos mañana.